Entonces, bueno, hoy toca arrancar con el tema de curvas paramétricas, ¿sí? Yo les había comentado en la primera clase del curso que básicamente cálculo vectorial lo que hace, más allá de ser una continuación de los cursos de cálculos anteriores, obviamente, eh, lo que hace es completar en una primera parte todo lo que tiene que ver con diferenciabilidad, la parte de estudio de extremos relativos, extremos condicionados y teorema de la función inversa e implícita. Todos esos temas lo que hacen es cerrar la parte de diferenciabilidad que por cuestiones de tiempo no se puede cubrir en el curso de cálculo diferencial integral en varias variables, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de ahora lo que se hace es continuar con todo lo que tiene que ver con teoría de integración, ¿sí? Nosotros tuvimos un primer acercamiento a integración en el curso de cálculo en una variable, que era la integral de Riemann de una función sobre un intervalo cerrado y acotado, para una función acotada. Luego, hay una primera generalización de ese concepto cuando ven integrales impropias, donde permiten dominios no acotados y funciones no acotadas. Y bueno, después de eso, más adelante en este curso de cálculo en varias variables, ven lo que se conoce como la integral múltiple, ¿sí? Integrales dobles y triples, para ser más específico, aunque puede ser de muchas más variables, por supuesto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que viene ahora? ¿En qué consisten las generalizaciones de integrales que se ven acá en cálculo vectorial? Se van a cambiar los dominios de integración, ¿sí? Eh, Vamos a estudiar teoría de curvas y superficies que nos permiten modificar un poco el dominio de integración sobre el cual se va a trabajar. Por ejemplo, más adelante, en lugar de trabajar sobre un intervalo, vamos a poder integrar funciones sobre una curva plana o una curva en el espacio, ¿sí? Eso se conoce como integral de línea. Y las funciones a integrar pueden ser tanto campos escalares como vectoriales. Para cada uno de esos campos hay una definición de integral de línea eh, específica, ¿ok? Y esas dos definiciones están relacionadas entre sí, por supuesto. Y luego, más adelante, lo que tiene que ver con generalización del integral doble, lo que vamos a hacer es integrar sobre superficies, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poder integrar sobre una esfera, sobre una elipse, sobre un plano, etcétera. Y esa generalización de integral es lo que se conoce como una integral de superficie, ¿sí? Esas generalizaciones integrales tienen aplicaciones bastante importantes en ciencias que van muy de la mano con la ingeniería, como por ejemplo el electromagnetismo o la mecánica clásica, lo que llaman también mecánica newtoniana. Eh, lo que es por ejemplo, si ustedes quieren calcular el trabajo que realiza un campo de fuerzas para desplazar una partícula de un punto a otro a lo largo de la trayectoria de cierta curva, eso se calcula mediante una integral de línea, ¿sí? Por ejemplo, si quieren medir el flujo de campo eléctrico emitido por cierta carga a través de una superficie, una membrana, eso lo pueden calcular mediante una integral de superficie, ¿ok? Entonces, bueno, para poder entender cómo se comportan y cómo se calculan ese tipo de integrales, tenemos que saber, por supuesto, de una manera muy sólida qué es una curva y qué es una superficie, ¿ok? No podemos estar trabajando con conceptos vagos si queremos generalizar cosas como las integrales, ¿ok? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer en esta semana y la que viene es estudiar curvas, específicamente un tipo de curvas que se llaman curvas paramétricas, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a enfocar en ver cómo van a ser esos nuevos dominios de integrales que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, bien, ¿qué nos van a interesar de las curvas? Bueno, básicamente propiedades geométricas locales, ¿sí? Entonces, bueno, primero vamos a comenzar con lo que es la definición de curva paramétrica, que entendemos por una curva paramétrica, y después vamos a enfocarnos en un tipo particular de curva paramétrica, que son las llamadas, las que tienen algo llamado parametrización regular, ¿sí? Que básicamente son el tipo de parametrizaciones con las cuales uno puede definir una teoría local de curvas bastante sólidas. Por teoría local me refiero a una serie de herramientas que nos permiten estudiar localmente cuando una curva se dobla,
cuánto una curva se tuerce y otras cuestiones, ¿ok? El sentido de una curva, etc. Esto de doblez y torcedura de una curva son conceptos que por supuesto van a tener un significado matemático muy específico, ¿ok? Pero bueno, eso más adelante. Vamos a empezar entonces por definir qué entendemos por una curva paramétrica. Una curva paramétrica no va a ser otra cosa que un campo vectorial sobre un subconjunto R en R2 o R3, dependiendo si son curvas planas o curvas en el espacio. ¿Okay? Se puede hablar también de curvas en Rn, pero por lo general vamos a trabajar con R2 y R3. ¿Sí? Son funciones que ustedes ya han visto. ¿Okay? Lo que pasa es que ahora vamos a estudiar un montón de cosas nuevas asociadas a ese concepto y quizás va a estar presentado de una manera un poco más formal, por así decirlo. Entonces, bueno, vamos a arrancar con una primera definición. Entonces, una curva paramétrica. Normalmente a las curvas nos vamos a referir por la letra C. ¿Sí? Una curva paramétrica C es un campo vectorial alfa definido sobre I, un subconjunto de Rn, perdón, de R, en Rn. Vamos a indicar que I es un intervalo y que n es mayor o igual que 2. ¿Sí? Y ya. Eso es todo. La definición es muy sencilla. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a trabajar con tipos específicos de curvas. ¿Sí? Nos interesan funciones que tengan buenas propiedades como continuidad, diferenciabilidad, que sea de clase C1 y lo que tiene que ver con ser regular, que eso ya les voy a decir qué significa. ¿Okay? Pero antes unas observaciones. Cuando decimos que el dominio de la parametrización es un intervalo I, puede ser cualquier intervalo, ¿sí? Bueno, no cualquiera. Pero va a ser un intervalo cerrado y acortado. En esos casos la curva va a tener un punto de partida y un punto final. También puede ocurrir este tipo de dominio, o o porque no, también se puede considerar todo verde. ¿Sí? Lo que no vamos a considerar, aunque hay autores que sí lo contemplan, pero en lo que nos interesa estudiar a nosotros, intervalos de este tipo, por ejemplo. Acortados, que sean abiertos o semiabiertos. Esos no los vamos a tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, dentro de todas las curvas que vamos a estudiar, van a tener o bien un punto de partida y un punto de llegada, un punto de partida solamente, y después la curva viaja hasta el infinito, o un punto de llegada y la curva empieza, digamos así, en menos infinito. Bien. Entonces, bueno, ¿cómo visualizar una curva geométricamente? Bueno, si es una función que va de un intervalo de los reales en Rn, vamos a decir en R3, por ejemplo. Bueno, una curva es lo que entendemos coloquialmente como una curva. Es una línea que uno puede dibujar en el espacio sin despegar
el marcador, el plumón. Sí, uno no lo despega porque el dominio es un intervalo. Bien. Entonces, sería más o menos algo de este estilo. Esto alfa. Trabajar con el caso en el cual el intervalo es cerrado y acotado. Entonces la curva empieza en alfa de A y termina en alfa de B. Y bueno, yo voy moviendo la variable t, que en este contexto uno le llama parámetro. ¿Sí? Yo tengo un punto alfa de t. A medida que t varía de A a B, el punto se va moviendo de alfa de A hasta llegar a alfa de B. ¿Sí? Entonces, bueno, acá alfa de t, recuerden, es una función que cae en Rn, entonces tiene n componentes. Uno lo puede notar como alfa 1 de t hasta alfa n de t. Y esto es lo que se conoce como parametrización de C. ¿Sí? Y a t, la variable, es lo que uno llama parámetro. Y hay otro dato importante a considerar, que es lo que uno visualiza, ¿sí? Cuando uno trabaja con curvas, que es ese recorrido, ese dibujo azul que se forma cuando el punto se va moviendo según la descripción que dé la fórmula para alfa de t, la parametrización, ¿sí? En otras palabras, la imagen de la función alfa. Eso tiene un nombre en este tipo de estudios y es lo que se conoce como la traza de una parametrización. Bien. Entonces, ponemos también por acá la imagen de alfa, es decir, todos los puntos alfa de t con t en i en el dominio de la parametrización. Eso es la traza de alfa. Sí, digo, por si ven la palabra traza por allí en algún texto, o sea, sepan que se refieren a la imagen de la función. Bien. Entonces, bueno, como les decía anteriormente, nos van a interesar tipos específicos de curvas, no vamos a trabajar con cualquier cosa. Entonces, bueno, vamos a pedir al menos que haya continuidad, ¿sí? Entonces, seguimos por donde, vamos a seguir. La parametrización alfa es continua si alfa es un campo vectorial continuo. ¿Sí? Y bueno, ¿qué significa eso? Bueno, una función que tiene n componentes va a ser continua cuando todas las componentes son funciones continuas de R en R. ¿Bien? Ok, ¿qué más? Diferenciable. Si alfa es un campo vectorial diferenciable. Segundo,
Si el campo vectorial que define la parametrización es de clase C1, hasta aquí nada nuevo. ¿Ok? Ahora sí, lo que nos va a interesar más, cuando una curva, mejor dicho, una parametrización es regular. ¿Ok? Ahí está. Una parametrización va a ser regular cuando, primero, es de clase C1 y segundo, siempre alfa prima de t, la derivada del campo escalar, siempre es un vector diferente de 0. ¿Ok? ¿Por qué regular? Bueno, es una condición bastante importante que vamos a estudiar más adelante, que nos va a permitir definir en cada punto de la curva una recta tangente que pasa por allí, ¿sí? Tangente a la curva y que pasa por cada uno de los puntos alfa de t, ¿sí? Ese hecho, que parece algo muy simple, permite construir todo lo que es la teoría local de curvas, ¿sí? Me permite saber cuánto una curva se dobla, cuánto se tuerce, ese tipo de cosas se van a poder calcular a partir de que ese señor, la derivada de alfa, es diferente al vector 0 en cualquier parámetro t. Bien, entonces ojo con esa definición porque es la definición base de todo lo que es la teoría de curvas paramétricas. ¿Ok? Bien, por cierto, a ese vector alfa prima se le dan varias denominaciones en este tipo de contexto de curva. A este señor se le conoce como velocidad instantánea. O también vector tangente. Por ejemplo, si ustedes tienen, si han visto en los primeros cursos de física, tienen una partícula cuyo movimiento lo describe una función de un solo parámetro, alfa de t, t es el tiempo. Alfa de t les dice la posición de la partícula en el instante t, y alfa prima de t, en el caso en el cual esa función sea derivable, alfa prima de t les dice la velocidad instantánea de la partícula en el punto alfa de t. ¿Ok? Entonces, bueno, esa terminología se usa bastante acá también. Si consideran la norma de ese vector, esto es lo que se conoce como rapidez instantánea. Que cuando esa rapidez vale 1 para cualquier instante de t, vamos a estar ante un tipo de parametrización que se conoce como parametrización por longitud de arco, ¿sí? Que va a ser importantísimo también, pero eso lo vemos en la clase del miércoles. Y bueno, vamos a suponer un poco más. Vamos a suponer que la curva es 2 veces diferenciable, ¿sí? Entonces uno puede, en ciertas situaciones, dependiendo de lo que uno quiera calcular para esa curva, uno puede considerar su aceleración instantánea. Bien. Pido que sea 2 veces derivable, ¿sí? Porque si no, no puedo calcular alfa doble prima.
Ese señor, aceleración instantánea, va a tener una gran importancia cuando definamos formalmente lo que es la curvatura de una curva. La curvatura va a ser un numerito que nos mide cuánto se dobla una curva, esa idea informal de cuánto se dobla una curva, ¿sí? Eso tiene otra interpretación que es simplemente la medida de cuánto una curva se separa de su recta tangente en cada punto alfa de t, ¿sí? Todo eso viene más adelante. Pero bueno, quería presentar primero un poquito de terminología. Esto es como que el diccionario, por así decirlo, que vamos a estar usando a lo largo del curso. Bien. Voy a presentar unas 3 definiciones más que son muy sencillas, ¿sí? Y luego arrancamos con varios ejemplos. Vamos a hacer unos 5 ejemplos al menos de curvas paramétricas y después, si da tiempo, les hablo un poquito de qué significa reparametrizar una curva. Bien. Ok. Estas definiciones, velocidad, rapidez, aceleración instantánea, son definiciones que tienen que ver mucho con conceptos de física, ¿sí? Sobre todo con cinemática, mecánica clásica, cosas que ya han visto, por supuesto. Voy a hablar de unas 3 definiciones más, pero tienen que ver más con cosas geométricas de curvas, ¿sí? Más que con motivaciones físicas. Entonces, me continúo acá arriba. Voy a revisar porque capaz no necesito borrar toda la definición, sino un poquito nada más. No, sí, vamos a borrarlo todo. Aquí. Y otra cosa que nos va a interesar es cuando una curva tiene autointersección, es decir, que se corta a sí misma. Cuando es cerrada, cerrada significa que arranca y termina en el mismo punto, por ejemplo, las circunferencias que vamos a ver más adelante. Y cerrada simple, que arranca y termina en el mismo punto y que no tenga autointersecciones. ¿Ok? Eso nos va a interesar también, entonces. Una curva C es simple si existe una parametrización inyectiva. Cerrada una parametrización alfa tal que alfa de A es igual a de B. Bueno, para eso vamos a pedir que el intervalo sea de la forma A, B, ¿sí? Intervalo cerrado y acotado. Y bueno, finalmente, cerrada simple, perdón, si existe la parametrización, acá también va a ser un intervalo cerrado y acotado, entonces vamos a ponerle una vez. Vamos a pedir que sea inyectiva en el intervalo semiabierto A, B. Y vamos
alfa de A coincida con alfa de A. ¿Sí? Perdón que quedó un poco apretado allí al final, se los leo nuevamente toda la definición. ¿Sí? Entonces, repito, decimos que una curva es simple si admite una parametrización inyectiva, ¿sí? Por ejemplo, si yo dibujo una curva plana de esta forma, entonces, bueno, va a ser simple si yo puedo definir un campo vectorial alfa de t, para que vamos a llamar este C. Con alfa de t yo cubro cada uno de los puntos, y para cada parámetro t existe un único punto en C, descrito por esa parametrización alfa. ¿Ok? Geométricamente eso lo que significa es que la curva no se autointersecta. Si, por ejemplo, esta que dibujé acá, de manera general, no di ninguna fórmula, simplemente cualquier curva, esa tiene una autointersección aquí. Entonces esa no sería una curva simple. Bien. Cerrada, creo que el nombre es bastante claro. Si la curva empieza y termina en el mismo punto. Y bueno, cerrada simple es una curva que empieza y termina en el mismo punto y no admite intersecciones. Por ejemplo, esto sería una curva cerrada. Este lazo también. Y por ejemplo, acá digamos que esto es alfa de A igual a alfa de B. Y acá también. Alfa de A igual a alfa de B. Las dos son cerradas, pero la segunda no es cerrada simple porque tiene una autointersección acá. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a pasar a hacer ejemplos concretos, ¿sí? Donde van a aparecer estas definiciones, por supuesto, pero les pregunto, ¿me siguen hasta ahora? Sí. Lo que vamos a hacer básicamente es estudiar funciones que van de un intervalo en los reales en Rn. Y generalmente ese n va a ser o 2 o 3, ¿sí? ¿A qué te refieres con que se intersectan en el infinito, Daniel? No, las cerradas. A ver, no sé si la pregunta tiene que ver con que si el dominio de la curva puede ser todos los reales, pero no. Para que la curva sea cerrada, pedimos que la parametrización esté definida en un intervalo cerrado y acotado, ¿sí? Para poder hablar de punto inicial y punto final de la curva. Eso empezando por allí. Y va a ser cerrada cuando el punto inicial y final de la curva coinciden. ¿Sí? Ah, perfecto. Bien, quedó claro entonces. Muy bien. Entonces vamos a arrancar con varios ejemplos. Vamos a empezar por ejemplos muy sencillos y luego vamos a ir complicando un poco. ¿Sí? Ojo, hay varias curvas que yo les voy a mostrar acá y les voy a hacer el dibujo, pero de antemano les digo que en varios de esos ejemplos no tienen por qué saberse esos dibujos de memoria ni saber de antemano cómo se grafican, ¿ok? Les abierto por si acaso, ¿sí? Hay maneras de darse cuenta de cómo son las curvas haciendo algunas manipulaciones algebraicas en ciertos casos, pero en general uno no tiene por qué saber automáticamente cómo es la gráfica de una curva, ya sea plana o en el espacio, a partir de la fórmula de la parametrización. ¿Bien? Ok. Muy bien. Entonces vamos con unos ejemplos.
Ok, vamos a arrancar con algo sencillo, rectas. Ustedes conocen de GAL1, ecuaciones paramétricas de rectas, ¿cierto? Toman un vector diferente de cero, lo que se llama también vector de dirección, multiplican eso por un parámetro y eso les da una recta que pasa por el origen con dirección indicada por dicho vector nulo. Y si quieren obtener una recta que pasa por otro punto, no necesariamente el origen, entonces simplemente lo que hacen es trasladar esa expresión sumando el punto por donde quieren que pase la recta. Bien, entonces... así que tiene dirección B igual B1, B2, B3. Pedimos que sea diferente de 0. Sí, cuando hablamos de vector de dirección, repito, pedimos que el vector sea diferente de 0. ¿Por qué 0 no puede ser una dirección? Porque el 0 no apunta a ninguna parte. Sí, es por eso. Bien. Y vamos a pedir que la recta pase por un punto genérico. Vamos a llamarlo X0, Y0, Z0. ¿Sí? Bueno, mi curva C va a ser la recta con esa dirección y que pase por ese punto. Uno puede dar una parametrización para ese tipo de curvas, ¿sí? Según lo que estudiamos en GAL1. En este caso, uno puede dar esta parametrización alfa de t por el vector de dirección, más el punto por donde quiero que pase la recta. X0, Y0, Z0. Y aquí, bueno, pedimos que t pertenezca a los reales. ¿Sí? Si yo pongo t en los reales, eso me cubre toda la recta. Perdón, esto no tiene casi tiempo. Entonces, como les decía, ubico el origen. Si yo considero todos los puntos de la forma t por b, obtengo toda esta recta, ¿sí? Que pasa por el origen. Y si yo la quiero trasladar, porque estamos diciendo que la recta pasa por un punto x0, y0, z0, tomo esta expresión y le sumo el punto por donde va a pasar y obtengo puntos de la forma t por b más y0, y0, z0. ¿Sí? Para t positivos, voy a obtener todos los puntos que están, digamos así, del lado derecho de este punto x0, y0, z0, es decir, todos los que están para acá. Y cuando tomo t negativo, voy a obtener todos los puntos que están del otro lado. ¿Sí? Si yo restringo el dominio de esa parametrización, por ejemplo, yo digo que t va a ir solamente de 0 a 1, entonces, bueno, si me restringo ese intervalo, lo que voy a obtener en lugar de una recta es un segmento de recta. ¿Sí? Si digo que va de 0 al infinito, por ejemplo, obtengo lo que se conoce como semirrecta. ¿Sí? Y bueno, entonces dependiendo de qué restricciones tomen sobre el dominio, pueden hablar de rectas, de semirrectas o de segmentos de rectas. ¿Sí? Pero en cualquier caso, la parametrización es la misma. Lo único que va a cambiar es en qué partes del dominio ustedes consideren el parámetro. ¿Sí? Y las restricciones las hacen dependiendo de lo que quieran estudiar. Sí, más adelante vemos un ejemplo un poco más práctico que tiene que ver con el movimiento de una partícula. Bien. Entonces, bueno, un primer ejemplo bastante sencillo. En este caso es muy fácil
calcular la velocidad y rapidez instantánea. ¿Sí? Vamos a colocarlo por acá. Fíjense que alfa prima de t. Recuerden que alfa prima, bueno, en un sentido físico es la velocidad instantánea, en un sentido geométrico es el vector tangente en el punto alfa de t. ¿Y qué pasa si calculamos alfa prima de t? Bueno, obtenemos, derivamos esta expresión respecto a t y obtenemos el vector b1, b2, b3. ¿Tiene sentido? Sí, porque en las rectas el vector de tangencia es justamente el vector de dirección o algún múltiplo de ese vector de dirección. ¿Ok? Entonces, bueno, este cálculo tiene sentido, más allá de que la cuenta es muy fácil de hacer. ¿Sí? Podemos preguntarnos también por la aceleración. Antes de eso, fíjense que la curva es de clase C1, ¿sí? Porque claramente es una función de clase C1, las tres componentes son funciones de clase C1. Por ejemplo, la primera componente es t por b1 más x0. Eso es un polinomio, los polinomios son de clase C1. Bien, entonces bueno, les decía que, bueno, fíjense, voy a ponerlo por acá, C1. Además, esa parametrización es regular. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden, la definición de regular me piden ser C1 y que la velocidad instantánea en cualquier parámetro t sea diferente de 0. ¿Eso se cumple? Sí, porque esto acá vale para todo t en R. Y además, esto por ser un vector de dirección es diferente de 0. Entonces esta parametrización es regular. Bien. Entonces tenemos una curva regular, también va a ser dos veces diferenciable o derivable, ¿sí? Acá, ojo, en este capítulo, si hablo de diferenciable y derivable es lo mismo porque esos términos coinciden cuando nos referimos a funciones de una sola variable, ¿sí? Como por ejemplo las curvas. Entonces, bueno, tenemos esta función, es dos veces derivable, podemos calcular también su aceleración instantánea. ¿Sí? En este caso es 0. Para todos términos reales. Yo les había dicho que ese señor aceleración instantánea tiene que ver con el cálculo de curvatura de una curva paramétrica, ¿sí? Más adelante vamos a ver que cuando la curvatura es 0, en un punto alfa de t, digamos, entonces localmente alrededor de ese punto la curva va a ser una recta. Y bueno, el recíproco también vale, ¿sí? En alguna parte de su recorrido la curva es recta, allí la curvatura va a ser 0. ¿Ok? Bueno, eso más adelante. El ejemplo de recta paramétrica adelanta un poquito eso. Bien, vamos a pasar a otro. Un tipo de curva que también han trabajado bastante, que son las circunferencias. Sí, si yo les pido que me dibujen y me den una fórmula para la circunferencia de centro 0 y radio 1, es decir, la circunferencia unitaria, eso lo saben hacer, ¿ok? Ya han visto un montón de veces ese tipo de ejemplos. Vamos a volverlo a dibujar igual.
tenemos alfa de t, que puedo recorrer la circunferencia en sentido antihorario, y con esas descripciones, bueno, hay una parametrización bastante conocida de la circunferencia. Del intervalo 0, 2pi en R2, donde alfa de t está dada por coseno de t, seno de t. ¿Sí? Esa curva, perdón, esa parametrización que está allí es regular. Sí, la verificación de eso se las dejo a ustedes, es muy sencilla. Pero además, a ver, si denotamos a C a la circunferencia unitaria descrita con esta parametrización, vamos a tener que C es cerrada simple. ¿Sí? ¿Por qué cerrada simple? Bueno, hay que acordarse de la definición. Primero, el punto inicial de la curva es este de acá, que corresponde a alfa de 0, ¿sí? Porque alfa de 0 da coseno de 0, que es 1, y seno de 0, que es 0. Es lo mismo que alfa de 2pi. ¿Sí? Entonces la curva es cerrada. El punto donde inicia es el mismo punto donde termina su recorrido. Y es simple también, ¿sí? No tiene, la circunferencia no tiene autointersecciones. Pero, en un lenguaje más técnico, eso significa que si yo tomo la parametrización y la restringo sobre el intervalo semiabierto o semicerrado, le pueden llamar también C2pi, acá esa restricción es una función indectiva. ¿Sí? Esa parte la verifican ustedes, pero si trabajan sobre este intervalo, la razón es de la inyectiva tiene que ver porque en el intervalo semiabierto 0,2pi, las funciones seno y coseno no se hacen 0 simultáneamente. ¿Bien? Ok. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Se acuerdan de esa parametrización? ¿Sí? Es bastante conocida. Si algo no se entiende, avísame, ¿ok? ¿Preguntas hasta ahora? Voy a aprovechar este ejemplo para comentar una cosa muy importante. Una curva, en este caso la circunferencia unitaria, puede tener más de una parametrización. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a trabajar con beta de 0 a pi hasta R2, donde beta de t es igual a coseno de 2t, seno de 2t. ¿Sí? Eso también es una parametrización de la circunferencia unitaria. Si yo me muevo de 0 a pi con esa fórmula, yo recorro toda la circunferencia. Fíjense. En beta de 0 me queda coseno de 0, seno de 0, y eso es 1, 0. Sí, estoy acá. Luego, en pi medios, obtengo coseno de pi, seno de pi. Estoy acá. Esto sería beta de pi medios. Y en beta de pi, estoy nuevamente acá en el punto 1, 0. ¿Sí? Pero por otro lado, si se fijan, alfa de pi medios, ¿dónde está? Acá arriba.
En el punto 0,1 tengo alfa de pi medios. Entonces, alfa de pi medios está acá y beta de pi medios está acá. Las dos parametrizaciones recorren la circunferencia del punto 1, 0 en ese mismo punto, ¿sí? Dan la vuelta completa. ¿Qué es lo que pasa con beta? Que la recorre al doble de velocidad, ¿sí? Vamos a poner eso por acá. Bueno, mejor dicho, de rapidez. Y bueno, más allá de la explicación que hicimos, de que en pi medios ya beta va por aquí y alfa va apenas por acá, bueno, no puede calcular la rapidez instantánea según alfa y según beta y ver la relación que hay entre ellas, la razón entre esas dos rapideces es 2 justamente, ¿ok? Porque fíjense, ¿qué pasa si calculamos beta prima? Beta prima es 2 menos seno de 2t coseno de 2t, alfa prima por otro lado en t es menos seno de t coseno de t, ¿sí? Y bueno, recuerden que la rapidez es el módulo de la velocidad. El módulo de alfa prima, ¿quién es? Bueno, es la raíz de esto al cuadrado más esto al cuadrado. ¿Sí? Por identidad trigonométrica, eso vale 1. Y por otro lado, ¿cuánto es la rapidez de beta? Sería el módulo de la velocidad. Es decir, la raíz de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y estamos multiplicando, entonces sería 4 seno cuadrado de t, perdón, de 2t, más 4 coseno cuadrado de 2t. ¿Sí? Sacan el 4 como factor común, lo sacan de la raíz, les quedan 2 veces la raíz seno cuadrado de 2t más seno cuadrado de 2t. Y eso es 2. ¿Sí? Y 2 es justamente el doble de la rapidez de alfa. ¿Sí? Entonces, bueno, allí tienen una explicación más técnica de por qué esta parametrización recorre la misma curva, pero al doble de velocidad. También podrían plantearse recorrer la curva a la misma velocidad, pero en sentido contrario. Bueno, en ese caso lo que tengo que hacer es colocar un menos acá en el parámetro y van a obtener una parametrización que recorre la curva en este sentido. ¿Sí? El sentido horario. Entonces, moraleja, una curva puede tener más de una parametrización. De hecho, infinitas parametrizaciones. Allá en lugar de 2, yo puedo haber puesto cualquier constante real diferente de 0. Y ahí tengo un número infinito de parametrizaciones. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Muy bien. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, bueno, un par de ejemplos más. ¿Sí?
un poquito diferente. Vamos a trabajar ahora con una curva que no es regular y otra que no va a ser simple. Bien. Sí, porque hasta ahora hemos trabajado con cosas muy conocidas. Vamos a variar un poquito eso y presentar algunas curvas un poco más nuevas. A lo mejor algunas ya las conocen, pero no parecen tanto como las rectas y circunferencias. Bien. Bueno, un ejemplo de una curva no regular es la curva cúspide. ¿Sí? La curva es una curva plana. Cuya fórmula es, como hemos dicho, su parametrización es t al cubo, coma, t al cuadrado, donde t es cualquier número real. ¿Sí? Esa curva que está allí se le llama cúspide. La razón tiene que ver con su gráfica, ¿ok? Voy a poner cómo es la gráfica y luego les explico cómo uno puede visualizarlo, ¿ok? Pero de antemano les digo, no tienen por qué saber graficar eso. Pueden tener una idea dando varios valores de t, digo, si lo quieren hacer sin un software, dándole valores a t y mirar cómo se comporta, cómo se desplaza el punto, ¿sí? Entonces, les decía, la gráfica. Bueno, recuerden que el dibujo no es perfecto, ¿ok? Tenemos el origen. La curva es algo de este estilo, ¿sí? Este es alfa F. Se llama cúspide por ese pico que tiene allí en el origen. Uno puede visualizar la forma de esa gráfica sin necesidad de estar mirando cómo es el punto alfa de t para varios valores de t, ¿sí? Uno puede notar, por ejemplo, si uno llama x a la primera componente e y a la segunda, como usualmente uno hace. Fíjense que y al cuadrado, y al cubo coincide con x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, bueno, puedes despejar ahí como la raíz cúbica de x al cuadrado. Y esa función la saben graficar según herramientas del primer curso de cálculo, ¿sí? Entonces, bueno, si ustedes grafican esto, les va a dar justamente esa función medio rara que tiene dos pedazos y que tiene simetría respecto al eje Y. ¿Sí? ¿Por qué simetría? Bueno, porque si se fijan, esta función que está acá, este eje, representa una función par. ¿Ok? Bueno, repito, eso es una forma de ver que la gráfica da eso, ¿sí? Bien, ahora yo les decía que esto es un ejemplo de una curva que no es regular. Bueno, para que no sea regular, tiene que fallar alguna de las condiciones de regularidad, a saber, o que no sea C1, o que haya algún parámetro en el cual la rapidez de la curva sea cero. ¿Sí? C1 es, ¿sí? Porque las funciones T3 y T cuadrado son funciones C1. Entonces, bueno, no es esa la condición que va a fallar acá. Entonces, bueno, la no regularidad va a tener que ver con algún parámetro en el cual la rapidez sea cero. Entonces,
Entonces, bueno, vamos a ver, a tratar de identificar en qué parámetro eso ocurre. Entonces, bueno, calculamos la velocidad instantánea en cualquier momento t, y eso es 3t al cuadrado, 2t. Es una función sencillita para graficar. Y bueno, fíjense que la velocidad en cero es el vector 0, 0, entonces, bueno, alfa no es regular. ¿Sí? Hay un parámetro, en este caso t igual 0, en el cual la rapidez hace 0. Es decir, hablando en términos más geométricos, en este punto, como alfa prima en 0 es el vector 0, yo no puedo definir una recta tangente que pase por allí, ¿sí? O sea, se puede definir, pero no sería de forma única, ¿sí? Puedo hacer esto, por ejemplo. También puedo hacer esto. El eje X también es una recta que es tangente a la curva en ese punto, en el sentido, tangente es que en este caso la corta en un único punto, ¿sí? Pero me interesa que eso de recta tangente se pueda hacer de una sola manera para poder estudiar de manera un poco más precisa y para hacer cosas más interesantes, propiedades locales de la curva en dicho punto, ¿sí? En este caso yo no puedo hablar formalmente de curvatura en el punto donde ocurre la cúspide, porque recuerden que la curvatura significa cuánto se pega una curva a su recta tangente, pero si no tengo una manera única de definir recta tangente en este caso, no puedo hablar de curvatura. ¿Ok? Entonces, bueno, nos va a interesar trabajar con curvas paramétricas donde ese tipo de cosas no ocurren, ¿sí? Es decir, vamos a trabajar con curvas que se comporten bien. Bueno, un ejemplito más. ¿Hay preguntas de esto? Mientras, si se les ocurre una pregunta, déjenme checar una cosa por acá. ¿No? ¿Todo claro hasta ahora? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hacer un último ejemplo y cerramos la parte de ejemplos y luego hablamos de manera un poco más formal de qué significa o cómo se construye, mejor dicho, la recta tangente en un punto a una curva regular. Bien. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo de una curva que no es simple. Acá. Bueno, un tipo de curva que son los lazos. También va a ser una curva plana, aunque hay ejemplos de lazos que son curvas en R3, pero bueno, para simplificar, en este ejemplo vamos a trabajar con una curva plana. Con esta parametrización, alfa de t va a ser t al cubo menos 4t de cuadrado menos 4. ¿Sí? Bueno, esta curva va a ser regular en la parametrización, hemos dicho.
alfa hace una parametrización regular, ustedes lo pueden chequear. Bueno, no, mejor vamos a chequearlo entre todos, ¿sí? Pues la cuentita es más o menos interesante. Vamos a chequear esto. Si calculamos alfa prima, vamos a tener 3t cuadrado menos 4 y 2t. 2t. ¿Sí? Entonces, alfa prima en t es igual a 0. Sí, solo sí. Estas dos componentes son 0, ¿cierto? Es decir, tiene que ocurrir que 3t al cuadrado sea igual a 4 y que t, bueno, 2t, sea igual a 0. Pero de acá se quiere que t forzosamente tiene que ser 0. Y si t es 0, estoy sustituyendo en la primera igualdad, vamos a tener 3 por 0 al cuadrado es 0, que 0 es igual a 4. ¿Sí? Y eso es imposible. Entonces, como esto es imposible, esto acá también, porque son hechos equivalentes. Por lo tanto, en cualquier parámetro t, la rapidez es diferente, la velocidad, mejor dicho, es diferente del vector 0. Bien, entonces, la curva efectivamente es regular. Ahora, es una curva que no es simple, tiene autointersección, ¿sí? Y eso lo podemos notar en los parámetros t igual 2 y t igual menos 2, en este caso. Que por cierto no les di la gráfica de la curva, perdón. Se las dibujo por acá. Es una curva que es de menos infinito, ella viene así, y luego sube. Pasa por el origen 2 veces, y eso ocurre en t igual menos 2 y t igual 2. Sí, vamos a calcular eso. En t igual menos 2, si hacemos el cálculo, eso da 8. Perdón, menos 8, más 8, coma. Sí. Y acá, 4 menos 4, y eso da 0, 0. Y el 2 tiene 8 menos 8, 4 menos 4. Eso también es 0, 0. ¿Sí? Yo les dije de antemano en dónde ocurre esa igualdad en menos 2 y en 2, pero también pueden plantearlo por su cuenta, ¿sí? Pueden calcular todos los t, tales que alfa de t sea 0, 0. Es decir, t al cubo menos 4t sea igual a 0 y t al cuadrado menos 4 sea igual a 0. Si resuelven ese sistema, les va a dar t igual 2 y t igual menos 2. Bien. Entonces, bueno, una curva regular que no es simple. Esa parametrización alfa no es inyectiva, ¿ok? Entonces, bueno, no se trata de una curva simple. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Sí, adelante. O sea, lo igualás a 0 ahí porque sabes que el corte es en el origen, pero en Sí, sí. realidad a priori no tendría por qué ser en el origen. No, claro, en este caso sí, es un dato que les estoy dando que Bien, hay autointersección, ¿sí? genial. En general, el problema puede ser muy difícil, por supuesto.
si no saben que la autointersección ocurre en el origen, lo que tendrían que hacer es resolver esto. Cuando ocurre que alfa de t es igual a alfa de s. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tendrían t al cubo menos 4t igual a s al cubo menos 4s, y en la otra t cuadrado menos 4 igual a s al cubo, perdón, s al cuadrado menos 4. ¿Sí? Bueno, Yo tengo una duda. un segundito, Gonzalo, para hacer. Dale. Sí. Bueno, en este caso tendríamos, a partir de la segunda ecuación, t al cuadrado igual a s al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, allí pueden sacar raíz y tienen que t es igual a más o menos s. Entonces, bueno, ya saben que los parámetros son de esa forma, o son iguales, o uno es el inverso aditivo del otro. Entonces, bueno, a partir de allí trabajan en la primera ecuación y bueno, obtienen que o t es igual a s igual a 2, o t es igual a 2 y s igual a menos 2. Sí, acá, en este ejemplo sí es un poco más fácil, pero en general, si uno no sabe la forma de la curva, la gráfica, o la traza, como también se le conoce, dependiendo de cómo sea la fórmula de la parametrización, determinar los parámetros en los cuales la curva se corta a sí misma puede ser un problema complicado, ¿ok? Perdón, Gonzalo, ahora tu pregunta. Cuando definiste curva cerrada simple, Sí. pusiste si existe una parametrización alfa de INRN inyectiva en AB cerrado. Y con alfa de A igual a alfa de B. Sí, sí. Me surgió la... ¿No sería AB abierto ahí? No, a ver, explico eso, ¿sí? Vamos a hacerlo acá. Sí, pero en esta parte quizás no se entendió bien porque la definición quedó como que un poco aplastada. Pero era lo siguiente, la curva tenía una parametrización cuyo dominio en un intervalo cerrado. Sí, eso para empezar. Y pedíamos dos condiciones. La primera es que alfa de A coincida con alfa de B. Es decir, el punto de partida y el punto final de la curva son el mismo. Lo que llamábamos curva cerrada. Simple, si nos olvidamos de la palabra cerrada, una curva simple es una curva que no tiene autointersecciones. Cuando hablamos de cerrada simple, que ocurran las dos condiciones al mismo tiempo, bueno, en una curva cerrada ya hay una autointersección, que es el punto de partida, ¿sí? Allí la curva por el punto de partida, la curva pasa un par de veces, ¿sí? Cuando arranca y cuando finaliza el recorrido, cuando se cierra. Entonces, para hablar de cerrada simple, las autointersecciones, yo voy a ver si ocurren en puntos diferentes al punto de partida, ¿sí? Por eso que uno dice acá que la parametrización restringida en A, B es una función inyectiva. Ojo, también podría ser... Ah, por eso, no incluía uno de los puntos. O también, sí, lo puedes analizar así, o inclusive en la definición puedes... Estaba claro, yo no estaba entendiendo porque cuando copié con los dos paréntesis cerrados. Ah, ok, no. Entonces no entendí ahí por qué no era una cerrada simple, en este caso anterior. No, claro, acá si pones todo el intervalo eso no va a ocurrir porque ya tienes... Claro. Exacto. Es lo que ocurría en la circunferencia, ¿sí? En la circunferencia que teníamos, bueno, que en 0 y en 2pi,
la curva pasaba por el punto 1,0. Pero bueno, para cualquier parámetro t diferente de 0 y de 2pi, a ese parámetro t corresponde un único punto alfa de t, ¿sí? Entonces, quitando el punto de partida y de llegada, que en este caso coincide, en el resto del recorrido la función es inyectiva. Y geométricamente hablando, la circunferencia no tiene autointersecciones, más allá de, repito, la autointersección obvia que ocurre al inicio y en la finalización del recorrido de la circunferencia. ¿Bien? Nos quedan unos 15 minutos. Ok, vamos a hablar formalmente de rectas tangentes. Hay otro ejemplo que es interesante que no me da tiempo de mencionarlo acá, pero se los dejo en las notas, que son las hélices, ¿sí? Hélice con recorrido dentro de un cilindro. Se los voy a dejar para que lo chequen. Creo que en las notas de Ana también está. Y en cualquier libro de cálculo vectorial, por supuesto. Otra curva, en este caso es una curva en R3, bastante conocida. Decía, para hablar de recta tangente de una curva regular, entonces, bueno, vamos a tomar una curva C con parametrización regular vamos a decir que cae en R3, aunque podría ser R2 también. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos como la curva, perdón, como la parametrización es regular, vamos a tener que alfa prima de t diferente del vector 0 en R3 para todo t en el dominio de la parametrización. ¿Sí? Entonces, bueno, supongamos que la traza de la curva C en este dibujo, yo describo esa traza mediante una parametrización y vamos a decir que acá tenemos el punto alfa de t. Vamos a suponer que el origen está por acá. Y bueno, alfa prima de t es un vector diferente de 0, entonces va a apuntar en algún sentido, ¿cierto? Entonces, bueno, si ubicamos ese vector, vamos a decir que tiene esta dirección. Pero yo quiero hablar de vector tangente, ¿sí? Entonces lo que hago es moverlo al punto donde estoy estudiando la tangencia, que en este caso es el punto alfa de t. Bueno, vamos a fijar el parámetro, vamos a decir alfa en t sub 0, ¿sí? Para fijar un momento en donde estamos estudiando la recta tangente. Entonces, bueno, a ver, permítanme pintarlos con la misma dirección. Entonces, bueno, lo que hicimos fue mover este vector no nulo al punto de tangencia. ¿Sí? Ahora, vamos a sacar la ecuación
de la recta tangente a la curva alfa en el punto alfa t sub 0. ¿Sí? Bueno, tengo todos los datos. Tengo un vector de dirección, en este caso alfa' de t0, y un punto por donde pasa, alfa de t0. Ya está, nos vamos al primer ejemplo que vimos de curva paramétrica, de cómo parametrizar una recta sabiendo su dirección y un punto por donde pasa. Lo sabemos en este caso, entonces tenemos que vamos a colocar así alfa de sub 0, recta tangente a alfa en el punto alfa de t sub 0. ¿Sí? Entonces, bueno, esa recta es una curva paramétrica también. Pero bueno, para no usar el mismo parámetro t, que es el que corresponde a la parametrización alfa, vamos a usar otro parámetro. Vamos a llamarlo s, ¿sí? Entonces t de s es s por alfa' en t0 más alfa de t0. Esa es la ecuación paramétrica de la recta tangente, una curva regular en el instante t sub 0. Bien. Bueno, vamos a hacer ahora un ejemplo que es un problema más o menos clásico que sale en física y que tiene que ver con este tipo de cálculos justamente, ¿sí? Entonces, bueno, hacemos ese ejemplo. Ese ejemplo da para hablar de algo que se llama reparametrizar, y en ese concepto vamos a arrancar la clase del miércoles. ¿Bien? Por cierto, avísame si se ve bien el azul, ¿ok? Porque capaz no le queda suficiente tinta. Cualquier cosa se la cambio.
Bueno, ahí está el problema de física. Ahorita lo leemos de nuevo, ¿sí? Sí. Que puse 2 comas. Perdón. Sí, por B. Sí. Entonces, tenemos una partícula que se mueve en R3, ¿sí? Se mueve en el espacio. Nos dice que el movimiento de la partícula viene descrito, es a lo largo de una trayectoria de una curva a la cual estamos llamando C, y nos dice que esa curva tiene una trayectoria dada por esa parametrización, ¿sí? Con t mayor o igual a 0. Ahí dice e a la t en la primera componente, en la segunda e a la menos t, y en la tercera coseno de pi por t, ¿sí? T es mayor o igual a 0, es decir, mido a partir de 0 segundos, allí arranca o se empieza a estudiar, mejor dicho, el movimiento de la partícula. Luego me dicen que cuando ha pasado 1 segundo, la partícula se libera de la trayectoria de la curva, ¿sí? Supongamos que hay una fuerza que está actuando sobre la partícula que hace que describa el movimiento según la fórmula de alfa. Esa fuerza deja de actuar en el instante 1 y la partícula se desprende y sigue su movimiento a lo largo de la recta tangente a C en el punto alfa de 1, en la posición que tenía la partícula en el instante 1 segundo, ¿sí? Y me piden, me están preguntando qué posición tiene la partícula a los 3 segundos, ¿sí? Entonces, bueno, voy a dibujar un poco qué es lo que pide el problema y una vez hayamos entendido lo que hay que hacer, hacemos los cálculos. ¿Bien? Fíjense que nos están hablando de recta tangente, que es un problema. Pero seguramente hay que hacer un cálculo de una recta tangente en un punto específico. En este punto, en este caso, perdón, el punto alfa de 1. Ojo, este tipo de problemas y en problemas similares no tienen por qué saber graficar la parametrización alfa, ¿ok? No hace falta para resolver el problema que se les está planteando. Entonces, bien. Arrancamos en t igual 0, tenemos el punto, la posición alfa 0, y bueno. Esa trayectoria es una curva a la que estamos llamando C. ¿Okay? Entonces, bueno, tenemos alfa en T, la partícula se va moviendo, hace esta trayectoria y en el instante t igual 1, la partícula se desprende de esa trayectoria C y sigue su movimiento a lo largo de la recta tangente que pasa por alfa de 1, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a llamar a esta partícula P. P se va moviendo entre t igual 0 y t igual 1 a lo largo de la trayectoria C. ¿Sí? La trayectoria C está descrita por la parametrización alfa. Cuando yo llego acá, tengo mi partícula en el instante 1 segundo, y luego a partir de este punto, ella se empieza a mover, se libera de esta trayectoria y se empieza a mover a lo largo de esta recta también, ¿sí? Entonces digamos que en t igual 3, la partícula va por acá. Lo que me piden es calcular esta posición. ¿Se entiende el problema? Sí. ¿Sí? Todos. Entonces, bueno, en primer lugar, necesito la ecuación de la recta tangente a la curva para yo poder determinar la posición de la partícula a los 3 segundos. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a hacer eso primero y luego vamos a ver cómo usar esa ecuación para poder calcular esa posición, porque cuando calculemos la ecuación de la recta tangente, según la fórmula que les di anteriormente, hay que tener cuidado porque no es evaluar la ecuación en t igual, en el parámetro 3 segundos, ¿ok? No es exactamente eso, hay que tener un poquito de cuidado. Pero es fácil darse cuenta dónde evaluar para obtener la posición en el instante 3.
¿Ok? Entonces, bueno, vamos primero a calcular la recta tangente en alfa 1. ¿Alfa 1 quién es? Bueno, sustituimos. Es el punto con coordenadas e a la menos 1, y coseno de pi es menos 1. Ponemos una vez. Bien. Entonces, bueno. Acá, si quieren, pueden poner e a la menos 1, menos 1. Bien. Ok. Para calcular la recta tangente acá, necesito este señor. Y bueno, derivamos las tres componentes. Me queda e a la t, e a la menos t, multiplicado por menos, y menos pi por el seno de pi por t. ¿Sí? Pero la recta tangente la queremos en el instante t igual 1. Entonces hay que evaluar alfa prima en 1. ¿Sí? Entonces, bueno. Alfa prima en 1 es e menos e a la menos 1. Y esto es coseno, ¿sí? Porque el seno de pi es 0. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el vector tangente. Ya lo dibujamos acá. Entonces acá tenemos la dirección e menos a la menos 1, 0. Entonces, bueno, la recta tangente en alfa 1, depende de un parámetro, vamos a llamarlo S más 0. S por e menos a la menos 1, 0, más, este es el vector de dirección, que es alfa prima de 1, y el punto por donde pasa, que es alfa de 1, y alfa de 1 es e a la menos 1, menos 1. Entonces, esa es la recta tangente a este punto, el punto donde la partícula se desprende, y con dirección dada por este vector. ¿Sí? Entonces, ahora viene lo más importante, y con eso cerramos. Me están preguntando por la posición de la partícula en el instante t igual 3. Pero ojo, ese tiempo t se refiere al tiempo en el cual yo estoy midiendo el movimiento de la partícula a partir de 0. ¿Sí? Ahora, la recta tangente tiene un parámetro diferente de t. En este caso lo estamos llamando s, pero podrían ponerle cualquier nombre diferente de t. Entonces, si yo quiero la posición de la partícula a los 3 segundos, y yo sé que la partícula se desprende de la trayectoria en el segundo 1, ¿en dónde tengo que evaluar la recta tangente para obtener la posición a los 3 segundos? Les pregunto. En S igual 2. En S igual 2, exactamente, José. ¿Sí? ¿Por qué en S igual 2? Bueno, fíjense. Primero vamos a ver cuánto da la posición en S igual 2. T de alfa 1 en 2 es la posición de T en T igual 3. ¿Sí? Y eso a su vez es 2 por E menos a la menos 1, 0, más E a la menos 1, menos 1. Bueno, es lo mismo. 3, haciendo los cálculos, ¿sí? 3E menos E a la menos 1 y menos 1. ¿Sí? Entonces acá, este punto va a ser 3E menos E a la menos 1, menos 1. ¿Cómo me di cuenta que tengo que evaluar en S igual 2 y no en S igual 3? Recuerden que en el instante 1 segundo, la partícula pasa por alfa 1.
¿Sí? Alfa 1 es este señor de acá. Ahora, este punto, ¿cómo lo obtengo? Usando la ecuación de la recta. Tendría que evaluar en S igual a 0. Fíjense que T de alfa 1 en 0 es alfa evaluado en 1, ¿sí? Si ustedes hacen 0 acá, obtienen el punto alfa de 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la recta, digámoslo así, arranca un segundo antes que la parametrización alfa. Fíjense. A los 0 segundos la partícula va por acá. Cuando llegamos acá, quien está midiendo el tiempo, según la parametrización alfa, acá está contando un segundo de haber iniciado el recorrido. Por otro lado, tenemos otro observador que empieza a estudiar el movimiento de la partícula a partir de alfa igual a 1. Perdón, a partir del punto alfa 1. Pero este otro observador estudia el movimiento según la recta tangente, ¿sí? Entonces él empieza a medir allí en S igual 0, pero los 0 segundos para ese segundo observador es el segundo 1 del primer observador que está midiendo la partícula desde acá. ¿Okay? Por eso que a los 3 segundos del primer observador, mejor dicho, los 3 segundos para el primer observador corresponden a los 2 segundos del segundo observador, el que está haciendo las mediciones según la parametrización de la recta tangente. ¿Ok? Entonces, por eso, si queremos la posición a los 3 segundos, tenemos que evaluar la ecuación de la recta tangente en S igual a 2. ¿Se entiende eso? Ahorita cerramos con otra forma de verlo, pero les pregunto si se entiende por qué hay que evaluar en S igual a 2. ¿Sí? ¿Está claro? Hay una manera de no entreverarse tanto con esto, de a partir de qué instante tengo que medir según un observador u otro, ¿sí? Y es que esa recta la podemos escribir de una manera un poco más conveniente para lo que queremos estudiar, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, plantear escribir la ecuación de la recta tangente de manera que en el instante t igual 1, la recta valga lo mismo que la curva alfa, que alfa de 1, ¿sí? Y eso lo puedo hacer así. Vamos a usar el mismo parámetro con el cual estamos estudiando el movimiento según alfa, y t alfa 1 en t sería t menos 1 por el vector de dirección alfa' en 1 más el punto por donde pasa la recta, ¿sí? Si yo evalúo allí t igual 1, obtengo alfa 1, ¿sí? Y bueno, como estamos usando el mismo parámetro de medición de tiempo para la curva y para la recta, entonces acá puedo evaluar directamente a los 3 segundos y voy a obtener lo mismo. Ustedes lo pueden verificar, ¿no? Pero vamos a obtener lo mismo que usando el otro razonamiento. Y esto tiene que ver justamente con lo que mencionaba José de considerar t menos 1 para calcular la posición de la partícula. Sí, es otra forma de hacerlo. Ahora, para cerrar, esta ecuación y esta de acá definen la misma recta tangente. Lo que pasa es que la estamos recorriendo usando parámetros diferentes, ¿sí? La segunda fórmula nos conviene más para el estudio que estamos haciendo. Y eso que hicimos allá al final es lo que se conoce como una reparametrización, ¿sí? Uno puede, dependiendo de lo que necesite,
definir otra fórmula para alguna curva específica y estudiar alguna cuestión que interese, ¿sí? Por ejemplo, cuando queremos estudiar la curvatura y torsión de una curva paramétrica, conviene más trabajar con parametrizaciones tal que la rapidez en cualquier instante sea constantemente igual a 1, ¿sí? Las parametrizaciones que nos dan en los ejercicios no siempre vienen con esa particularidad, entonces uno puede plantearse buscar otra fórmula tal que la rapidez siempre sea 1, ¿sí? Eso se puede hacer y les voy a enseñar cómo se hace, ¿ok? Y tiene que ver con un concepto con el cual vamos a arrancar el miércoles que se llama reparametrizar o reparametrización, ¿sí? Y bueno, con eso cerramos. Disculpen que me extendí más, pero era importante terminar este ejemplo. Además que es un ejercicio súper conocido. Si ven parciales viejos, seguramente se encuentren con algo de ese estilo. ¿Ok? Bueno, gracias a ustedes por venir. Cualquier cosa, ¿tienen alguna pregunta? Si no, cerramos por hoy. Yo me estoy quedando sin batería, por cierto. Bueno, no hay preguntas. Entonces, bueno, nos vemos el miércoles, ¿sí? Cuídense mucho y dentro de un rato subo la clase. Chao.